Quisiera, antes de iniciar la exposición de la palabra, solamente pedirles que me disculpen si ven que paso a su costado y no me acerco a saludarles, pero estoy con un resfrío ya por 3-4 días y no quisiera que se contagien. Así que, por si acaso, no lo tomen a mal, por favor, no vayan a pensar que no quiero saludarlos. Mientras los niños van saliendo, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 17, y vamos allí a tener el mensaje para esta mañana titulado "No sobreestimes el hacer de tu deber". Se lo repito el título: "No sobreestimes el hacer de tu deber". Y quisiera que leamos el versículo 7 al 10 para tener la exposición de la palabra allí en esta mañana. Padre, venimos a ti para darte gracias en esta mañana porque vamos ahora a tener un tiempo para poder abrir las Escrituras y ver de ellas, Padre, la lección, la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. Tú nos das esta palabra para edificarnos, para alimentar nuestras almas, para que tengamos aquellas verdades y principios por medio de los cuales hemos de renovar nuestro pensamiento, para sacar aquellos pensamientos que hemos traído del mundo y pensamientos de la carne y poderlos reemplazar con la verdad tuya y entonces pues empezar a vivir de acuerdo a esta verdad. Queremos pues pedirte, Padre, que tú el día de hoy hagas una obra que sea toda por el poder del Espíritu Santo y también una obra transformadora que te traiga gloria a ti. Te damos gracias anticipadas por lo que vas a hacer. Pedimos también por aquellos que están con nosotros, que aún no tienen la salvación, que tú quizá domingo a domingo o quizá continuamente estás proclamando a estas personas a las cuales tú sinceramente llamas para que vengan hacia ti. Te pido, Padre, que no endurezcan más sus corazones, sino que el día de hoy ellos procedan al arrepentimiento, procedan a poner su fe en el Señor Jesús, se reconcilien contigo. Te pido que tú hagas todas estas cosas, Padre, para tu gloria, y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor pues continúa hablándole acá a los apóstoles, a los discípulos, y dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a repasar algunas de las lecciones que hemos aprendido de los 3 últimos mensajes, amados. Quisiera que podamos nosotros repasar algunas de las lecciones que hemos aprendido. Han sido 3, una por cada de los mensajes que hemos escuchado, los 3 últimos mensajes acá del libro de Lucas, de los versículos 1 al 6. En primer lugar, vimos en los versículos 1 y 2 que Jesús no quiere que nosotros seamos, en nada de lo que digamos o en nada de lo que hagamos, una piedra de tropiezo para otros creyentes. ¿Okay? Él quiere que tengamos cuidado de lo que decimos y de cómo nos conducimos, que no seamos de ninguna forma alguna piedra de tropiezo para otros creyentes. Y también aprendimos en los versículos 3 y 4 que Jesús quiere que nosotros seamos amplios en perdonar. Él quiere en realidad que nosotros aprendamos a perdonar y que lleguemos a perdonar como Él mismo perdona. Es decir, que así como Dios ha sido amplio para con nosotros en perdonar, y si no, acuérdese usted que es creyente y que quizá ha sido perdonado ya hace bastantes años, quizá hay veces lo que nos pasa a nosotros, los que tenemos mucho tiempo del Señor, es que nos olvidamos de cuántas cosas Dios nos perdonó.
Sobre todo porque vemos, ¿cierto?, cómo Dios está cambiando nuestras vidas y cómo ya no somos los borrachos de antes, ya no somos los mujeriegos de antes, ya no somos las personas groseras de antes, ya no somos las personas tan egocéntricas como antes, ya no somos los brujos como antes, ya no somos los homosexuales como antes, ya no somos los ladrones como antes, ya no somos los mentirosos como antes, no somos los irreverentes como antes, no somos los que hemos faltado a nuestros padres como antes, no somos un montón de cosas ya por mucho tiempo. Y entonces como que nos olvidamos de cuán gran perdón, cuán amplio perdón Dios nos dio. Y al olvidarnos de eso, como que ya no tenemos ese aprecio. Pero sin embargo nos haría bien a nosotros el recordar cuán ampliamente fue el perdón de Dios, para que también podamos nosotros comprender cuán ampliamente Dios quiere que perdonemos a aquellos que nos causan ofensas, que no llegan al nivel jamás de lo que nosotros ofendimos a Dios. Nos va a hacer bien recordar todas esas cosas, para que así nosotros podamos, pues entonces, tener cuán ampliamente Dios nos ha perdonado. Y me viene a mente, ahora que estoy escuchando esto, el comentario que una joven creyente me decía, digo joven en su edad, me decía: hay algo que quizá ustedes, haciendo una diferencia entre ella y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es ella en este caso? Dice: ustedes que no han venido de un trasfondo cristiano, no fueron criados como cristianos. Sin embargo, a diferencia de nosotros, dice que hemos sido criados en hogares cristianos. Dice: nosotros no hemos llegado probablemente a tener esa vida como la de ustedes. Pero sin embargo, me decía esta persona, sin embargo, a mí también Dios me perdonó muchas cosas, y muy serias, porque mi falta de creencia en Dios, mi orgullo, mi rebeldía, aunque nunca llegó a tener ese nivel de exposición como el que quizá tú tuviste en tu vida, sin embargo merecía el mismo castigo que el tuyo, y sin embargo recibió el mismo perdón que tú, amplio. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Piensa que tú eres quizá no un gran pecador, o quizá te consideras el pecador más grande, igual toma el mismo perdón para que tú y yo podamos ser limpiados de nuestros pecados. Y va a ser bueno que nosotros, pues, una vez más recordemos cuán amplio ha sido el perdón de Dios, para que podamos comprender entonces que Jesús nos llama a también nosotros ser amplios en perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces, cuando estuvimos viendo, pues, en el tercer mensaje, que cuando los discípulos captaron estas cosas, los apóstoles que estaban ahí dentro de ese grupo de personas escuchándole, dijeron: wait a moment. Estos dos mandamientos son bien demandantes. Esto de que tengo que estar cuidadoso de que en todo lo que digo y cómo me comporto, de que tenga que tener el cuidado de que no sea piedra de tropiezo para otro creyente, y esto de que yo tenga que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y perdonar como Dios me perdonó a mí, que perdone también a los demás. Esto es demandante. Aumentanos la fe, dijeron ellos. Y este fue el tercer mensaje. Y estuvimos viendo entonces en el tercer mensaje que Jesús enseña que ante la reacción, pues, de los discípulos de esto de que aumentanos la fe, porque ellos reconocieron que necesitaban más fe para poder obedecer lo que Jesús les mandaba. Y Jesús les dijo en la tercera lección que tuvimos de estos versículos, que lo que necesitaban era fe que fuese, aunque sea como la de un grano de mostaza, puesto que fe pequeña, como la de un grano de mostaza, puesta en un Dios que es suficientemente poderoso para poder hacer todo, ¿ok? Él tiene toda suficiencia y todo poder. Entonces esto va a lograr grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar en respuesta a esa fe, y Él va a actuar poderosamente en respuesta a esa fe. Ahora, lo que Jesús hace, algo que nos parece un poco desconectado, en realidad lo que Jesús hace es que Él cierra con esta cuarta enseñanza, este bloque de enseñanzas. Él cierra, esto no está separado. Aunque quizá en su Biblia usted tiene para versículos 1 al 4 un título, para versículos 5 y 6 otro título, y para versículos 7 al 10 otro título. En realidad todo esto es un conjunto, todo esto está unido. Y así que vemos, pues, aquí en esta cuarta enseñanza que Jesús cierra este bloque. Y sabe, Él cierra de la siguiente forma: Jesús, conociendo
conociendo mi realidad presente, ¿ok? Conociendo tu realidad presente, conociéndonos tan profundamente, Él lo que hace es que Él nos enseña que nosotros no debemos jamás de sobreestimarnos cuando hacemos lo que debemos hacer. Nosotros jamás, los creyentes, debemos de sobreestimarnos cuando hacemos lo que debemos de hacer. Miren, los discípulos genuinos, los que somos del Señor, ciertamente que hemos sido redimidos. Somos gente redimida. Somos gente salvada. Pero aunque somos, de acuerdo a lo que la Biblia nos llama, nuevas criaturas, aunque somos redimidos, aunque somos salvados, en nosotros está presente todavía lo que la Biblia llama la carne, que lo podríamos definir de esta forma. Lo podríamos definir como aquella parte de nuestra humanidad que aún no ha sido redimida. ¿Ok? La carne, aquella parte de nuestra humanidad que aún no ha sido redimida. Y esto, si usted está tomando notas, puede apuntar Romanos 8:23, donde dice el apóstol Pablo lo siguiente, que nosotros aún estamos aguardando la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Hay un sentido en el que todavía no hemos sido completamente redimidos. No es que nuestra salvación no haya sido real ni completa. Si soy salvo, salvo soy en realidad. Pero sí de que aún en el tiempo no ha tomado lugar la redención, por decir así también otra vez, completa de todo mi ser, que incluye también mi cuerpo. ¿Ok? Y entonces la carne se refiere a esta parte de mi humanidad aún no redimida. Y ya que Jesús conoce que esa es mi condición, pues ciertamente, entonces, como diría el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo 2, versículo 11, Jesús sabe que hay deseos o hay inclinaciones en el alma que batallan todavía contra nosotros. Deseos que batallan, le dice, los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ok? Entonces, hay esta realidad en nosotros. Hay cosas que no debiesen de estar, pero que van a estar presentes en nosotros. Y una de ellas, ciertamente, es la de querer nosotros, una de estas manifestaciones, uno de estos deseos carnales, es la de nosotros inflarnos en nuestro orgullo y pensar de nosotros que somos la gran cosa cuando empezamos a vivir como Dios quiere que vivamos. No darle a Él la gloria y no darle a Él el reconocimiento, y empezamos a ver, caramba, de que nuestras vidas empiezan a cambiar y que una vez más ya no somos como éramos antes, y empezamos a nosotros a sentirnos pues un poco, caramba, somos gente buena. Y se nos puede inflar la cabeza. Y se nos puede hacer pensar a nosotros que somos gran cosa. Y al empezar a pensar que somos gran cosa, empezamos a pensar más aún con lo que Jesús le va a decir acá con esta lección, de que merecemos algún tipo de recompensa de parte de Dios. ¿Qué le parece? De que nosotros nos merecemos algún tipo de recompensa de parte de Dios porque estamos siendo tan buenos. La carne nos puede hacer llevar a nosotros a pensar tal. Viendo los cambios que Dios está obrando, viendo cómo Dios en respuesta a veces a nuestra pequeña fe obra cosas tan poderosas en nosotros, ¿no? Aquellos pues que teníamos una lengua que nadie la controlaba, caramba, de pronto Dios empieza a controlar nuestra lengua. Y ya no somos las personas gritonas como antes, insultantes como antes, que no sabían más que destruir a las personas con la palabra. Ya no somos así, pero entonces de repente entra por ahí el orgullo por la carne y empezamos a decir, wow, mira, cómo estoy yo cambiando. Y como que empieza a atribuirse a sí mismo esos cambios. Como que si uno es el que está cambiando. En vez de reconocer que es Dios obrando poderosamente a través de uno. Que Dios es el que nos está transformando. Y cuando empezamos a pensar así, en la carne, en el orgullo, pues entonces empezamos a pensar incluso de que, hey, Dios me debe de felicitar a mí. Él me debe felicitar a mí por todos los cambios que están habiendo en mi vida. Pues Dios debe estar viendo todo lo que yo estoy haciendo para Él. Como yo estoy siendo bien obediente. Y de esto es lo que Jesús aquí quiere enseñarle a los discípulos. Él quiere enseñarles con la mayor claridad posible de que ellos y nosotros no debemos de sobreestimarnos a nosotros mismos cuando hacemos lo que debemos de hacer. Jesús no quiere que el orgullo se nos infle cuando por su poder nosotros empezamos a vivir
como Él quiere que vivamos y empezamos a obedecer lo que Él quiere que obedezcamos. Para ilustrar esta enseñanza, Jesús les dio una ilustración muy conocida por ellos de la vida diaria. Y eso nos lleva entonces acá a los versículos 7 al 9. Primeramente, vamos a ver la ilustración que Jesús les da. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. La ilustración es muy común, muy típica para el tiempo de Jesús. Recuerden, para nosotros a veces algunas de estas ilustraciones como que no encajan porque ¿quién acá, aunque digas que tu empleador te hace trabajar como esclavo, en realidad no conocemos lo que es esclavitud? Probablemente la esclavitud más cercana a la que vivimos y la cual no nos damos cuenta es la esclavitud de las deudas. Pero en realidad, nosotros como que este concepto de servidumbre, este concepto de esclavitud, nos es un poco extraño a nosotros, gente del siglo XXI, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la ilustración que Jesús utiliza es muy común. En Israel habían pequeños hacendados. Habían personas que tenían una tierra, ¿cierto? Y en esa tierra lo suficientemente grande como para tener algunas cositas ahí que se estaban cultivando, y tenían unos cuantos animales. Y muchas veces esta hacienda tenía 1, 2 o 3 siervos. Muchas pequeñas haciendas tenían solamente un siervo, porque trabajaba el dueño, trabajaba también allí alguno de los hijos, y había una persona, un siervo. Muchas pequeñas haciendas tenían a veces un solo siervo, y Jesús parece estar haciendo referencia a este caso que era muy común en Israel. El siervo, que en el griego la palabra que se utiliza es doulos, ¿ok? Era un doulos. En referencia, ese siervo gozaba de una mejor posición que aquellos que eran asalariados. Y el Nuevo Testamento menciona que habían algunas personas asalariadas por día. ¿Ok? Hay una historia en la que Jesús dice que sale una persona ahí a la plaza a buscar trabajadores para el día. Habían personas que eran trabajadores del día, que llegaban en la mañana y le decían, mira, tengo trabajo en el campo ahora y estamos tiempo de cosecha, necesito ayuda, ven, ok, y trabajaba por un día y le pagaban por un día de trabajo. Pero el siervo estaba en una mejor posición, porque a diferencia del trabajador del día, ese ahí tenía que regresar el día siguiente a la plaza para ver si alguien le daba trabajo. Y después ese día tenía que volver a regresar. En cambio el siervo, no, el siervo estaba, por decir así, estaba abrochado. Él ya estaba asegurado. ¿Por qué? Porque él vivía en la casa del Señor y tenía su comida garantizada, tenía su trabajo garantizado, ¿ok? Era parte de la cultura una vez de aquel entonces. Era una persona que era un doulos y que él prestaba su trabajo a toda la familia del Señor. Me refiero al Señor, el amo, ¿ok? No me refiero al Señor Jesucristo. Estoy hablando acá en términos de lo que era esta ilustración de aquí. Así que en este tipo de arreglo oriental de la servidumbre, el señor de la hacienda, si era una persona noble, un señor bueno, un amo bueno, tomaba para sí la responsabilidad de cuidar de sus siervos, de proveerles alimento, de darles trabajo, de cuidar por ellos, de velar por ellos. Y a su vez, el siervo tenía funciones claramente deletreadas. Si había una persona que era sierva, sabía cuál era su trabajo. Sabía que tenía que tomar cuidado de las faenas del campo. Sabía que tenía que ir a atender a los animales. Sabía también de que cuando era la hora de preparar la comida, porque preparar la comida no era como acá, que sacas algo del refrigerador, lo pones en microondas, prendes 2 minutos y ya está la comida. No, ahí era un trabajo más tedioso, ¿ok? Cocinar, preparar los alimentos. Entonces sabía que tenía que venir y prestar ayuda también para preparar los alimentos. Todo eso era conocido, todo eso era normal, todo eso era la vida diaria para muchas personas. Cuando Jesús pues le dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara? Inmediatamente los apóstoles que escucharon eso y los discípulos, ellos entendieron de qué se trataba, inmediatamente. Así que la responsabilidad diaria de un doulos era ver el campo, ver los animales, preparar la comida. Esa era la responsabilidad diaria.
Eso es lo que tenía que hacer todo el tiempo, todos los días. Salía el sol a trabajar. Bajaba el sol, hay que ir a preparar la cena. Y después de un tiempo, descansar, irse a dormir. Y al día siguiente, lo mismo. Así que los apóstoles sabían que eso era lo acostumbrado. Pero entonces Jesús acá, lo que hace es, continuando en el versículo 8, les hace una pregunta. Le pregunta si el señor de una hacienda así le diría a su siervo, cuando regresa del campo, ven, pasa y siéntate a la mesa. Y el Señor Jesús dice, no le dice más bien, versículo 8, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Dice, sería como algo fuera del usual, ¿cierto? Que venga el siervo, saben que es hora de preparar la comida, y que el señor de la casa le diga, oye, fulanito, no te preocupes. Jesús, no te preocupes, tranquilo, déjame que yo te voy a preparar la comida. Dice, nada que ver, dice. Eso no se daría. Eso no sería lo usual. Eso no es lo que se espera. De ninguna forma. Versículo 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú. Claro, eso es lo que le diría ciertamente. Es muy probable, algunos comentaristas piensan que algunos de los apóstoles entenderían esto muy bien porque ellos mismos eran quizá personas que tenían una hacienda así pequeña. Es posible, no se nos dice que fuese así, pero lo cierto es que ellos claramente entenderían de que lo que Jesús le está diciendo es lo que debiese ser. Es lo que debiese ser. Si había una persona, un siervo en la casa, el siervo iba, trabajaba y no había terminado su trabajo, y hasta que pues fuese y preparase la comida. Esa era parte de su trabajo. Por si acaso, quizá usted me puede entender. Si usted trabaja de 9 a 5, ¿no? Imagínese que usted esté allí en su trabajo y a las 12 del día, ¿no? Usted pausa para su lonche, imagínese que venga el jefe y le diga, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, vete a casa. ¿Su jefe le diría eso? ¿Ah? Vete a casa, al mediodía. ¿Ah? No le diría eso. Esperaría que usted tome su lonche, ¿cierto? Y después ¿eso qué? Y eso es regresar a tu trabajo, ¿cierto? Esta es tu responsabilidad, este es tu trabajo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Así que había esa clara idea, claro entendimiento en la parte del Señor y en la parte del siervo de cuáles eran las responsabilidades que el siervo debiese de tener. Esto era obvio, esto era el arreglo, esto era el deber del siervo, esta era su responsabilidad, este era su deber diario. El siervo de la ilustración jamás pensaría que por hacer lo que debía hacer recibiría algún tipo de trato especial por parte de su Señor. Jamás le pasaría eso por la mente. Jamás. Él no pensaría que por haber ido al campo hoy día y por haber visto los animales y por haber preparado la comida, que iba a tener algún tipo de reconocimiento especial. Jamás le hubiese pasado eso por la mente. Y acá es cuando el Señor Jesús ahora pues va a aplicar esta ilustración. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí el Señor aplica su enseñanza, después de haberles hecho esta pregunta, después del versículo 9, haber incluso dicho, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dice claramente, y los apóstoles hubiesen estado en total acuerdo, no, le dice, ¿cierto? No. Dice, así también vosotros. Y acá es importante ahora sí detenernos un poquito. Así también vosotros. Pues mire, acá lo que el Señor va a decir es que nosotros, ellos y nosotros por extensión, dice, debiésemos considerarnos al final casi el versículo 10 dice, siervos. Siervos. Y la palabra que se utiliza acá es doulos. ¿Ok? Lo primero que quisiera recalcar de acá es que tú y yo necesitamos vernos, personas redimidas, sí, personas salvadas, sí, hijos de Dios, sí,
¿Personas en relación con el Padre? Sí. ¿Miembro de la familia de Dios? Sí, por supuesto. ¿Hermano de Jesucristo? Claro que sí. ¿Amigo de Jesús? Por supuesto que sí. Todas esas cosas, más en adición, que también nos demos cuenta que el Señor Jesús dice que somos doulos, siervos. ¿Sabe qué? Hay una dimensión que muchas veces escapa, sobre todo a este cristianismo del siglo XXI, donde como que este mensaje de decir que yo soy un siervo, ¿ok? Y que estoy en servidumbre al Señor Jesús, es como que es totalmente anatema para nuestro tiempo. Este tiempo de mensaje de mucha prosperidad y de mucho avance, y que Dios quiere lo mejor para ti, y que tú prosperes, y todo esto que se escucha a granel por la televisión y por la radio. Sin embargo, es una dimensión que debe de estar en nuestras mentes y corazones y que nosotros debemos de tomar muy a pecho. No estoy diciendo, una vez más, que no sea hijo de Dios, que no sea hermano de Jesús, amigo del Señor, que no sea una persona redimida. No. Pero en adición a todo eso, debemos de tener muy claro que la Escritura enseña que yo y tú somos doulos, somos siervos. Somos siervos. Y tenemos un Señor, un amo. Y su nombre es Jesús, Jesucristo. Y sabe, este fue el sentir que cautivó la mente de los apóstoles. Si usted viene conmigo, por favor, a Romanos, el capítulo 1, versículo 1, déjeme mostrarle esto, que es bueno que lo veamos. Romanos 1:1 dice: Pablo, doulos de Jesucristo. Pablo, doulos de Jesucristo. Llamado a ser apóstol, sí, pero un doulos. Él era un doulos, él era un siervo. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Mira lo que dice ahí. Pablo y Timoteo, doulos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, doulos, siervos de Jesucristo. Venga conmigo, por favor, a Tito. Tito 1:1. Miren lo que dice Tito. Pablo, doulos de Dios y apóstol de Jesucristo. Doulos, siervo de Dios. Venga conmigo a 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, doulos y apóstol de Jesucristo. Es claro, es claro. Pablo, Pedro, los apóstoles, y el Señor Jesús dice: nosotros también somos doulos, somos siervos. Y de acuerdo a la lección que Jesús está diciendo, el siervo se le ha mandado a hacer ciertas cosas. A ti y a mí se nos ha mandado a hacer ciertas cosas. Y Jesús entonces le dice: cuando vosotros hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ahora, cuando yo hago lo que debo hacer, ¿ok? Jesús lo que quiere es simplemente lo siguiente de mí: que de ningún modo yo debo de pensar lo que mi carne me va a llevar a pensar, en mi orgullo, de que Dios de alguna manera está endeudado conmigo. Dios no quiere que yo piense, yo no debo de pensar, ni usted debe pensar, hermano, que si usted hace como doulos lo que Dios le ha mandado a hacer a usted, que usted vaya a pensar que Dios está endeudado con usted, como que Dios le debe algo a usted porque usted ha sido obediente. Déjeme decirle que este pensamiento está tan enraizado. Usted no se... Mire, han sido muchas las veces que personas se han acercado a mí y me han dicho: no, Dios a ti te va a hacer caso, o Dios te va a bendecir esto porque tanto haces por el Señor. ¿Qué es lo que está pensando esa persona? ¿Que porque yo obedezco al Señor en algunas cosas, ¿ok?, que entonces yo me merezco del Señor algún tipo de recompensa? Y hay personas que piensan así, hay creyentes que piensan así, hay creyentes que piensan que si soy obediente a Dios, Dios me va a recompensar, Dios tiene que recompensarme, Dios tiene que hacer algo por mí. A veces vamos y le decimos: Señor, mira todo lo que estoy haciendo, me debes algo a mí.
El Señor Jesús dice, Jesús dice en el versículo 10 que cuando hagamos todo lo que se nos ha ordenado. Y acá, mire, incluso detengamos por un momento, ¿ok? Todo lo que se nos ha ordenado. ¿Quién de nosotros puede decir acá de que todo lo que se nos ha ordenado lo hemos hecho a cabalidad? ¿Voluntarios? ¿Alguno? ¿Alguno que pueda acá en este momento decirse, yo he hecho todo lo que el Señor me ha ordenado? Todos nos quedamos cortos de haber hecho todo lo que Dios nos ha ordenado. Nos quedamos recontra cortos. Ninguno de nosotros tiene tal grado de obediencia para con el Señor. Pero el Señor dice, aun si hiciésemos todo, absolutamente todo lo que Él nos ha ordenado, aun si hiciésemos eso, dice, debiésemos de evaluarnos como que lo que hemos hecho es inútil. Y acá es donde creo que las personas tropiezan. ¿Ok? Porque dice, wow, eso es algo duro, eso no me levanta la estima, eso no me hace sentir bien. ¿No? Estamos tan metidos en estas mentiras del tiempo moderno que la psicología nos ha dado, de que lo que nosotros necesitamos es esta elevación de la estima propia, que no es sino clave Morse para decir hay que inflarle el orgullo a la gente. ¿Ok? Eso es básicamente de lo que se trata, todo este culto de la estima propia. ¿Ok? Acá lo que Jesús no está queriendo decir es que tú eres hoy un inútil, un bueno para nada. Eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. La palabra inútil en su raíz tiene el sentido original de haber hecho algo que no merece mérito alguno. ¿Por qué? Porque se te había ordenado que lo hagas. Acá no estamos hablando de algo adicional que tú estás haciendo. No, es que jamás podemos hacer algo por encima de lo que el Señor nos ha a nosotros mandado a hacer. Acá cuando dice siervos inútiles, lo que está diciendo es siervos que hemos hecho cosas que no merecen ningún mérito o reconocimiento o recompensa. Ese es el sentido de la palabra. Nosotros somos personas que cuando estamos obedeciendo a Dios, e incluso como estábamos viendo el mensaje pasado, obedecemos a Dios por el poder que Él nos da. No por nada que nosotros estemos haciendo. No porque nosotros somos especiales o porque nosotros tenemos algo allí de que jactarnos en lo absoluto. Y es por eso que el Señor le dice, no, dice, ustedes tienen que aprender y tienen que mantener esto muy claro todas sus vidas, de que todos ustedes, yo y ustedes, amados hermanos, cuando hacemos lo que Dios nos dice, estamos haciendo cosas que no merecen ningún tipo de reconocimiento, ni ningún tipo de mérito o premio. Por favor, ténganlo muy presente. Ninguno de nosotros que haga algo en obediencia a lo que el Señor dice, se merece nada. Ahora, esto es... Y si alguno de ustedes dice, wait a moment, eso como que no suena correcto. Como que no suena correcto. Pero déjeme decirle, así es la cosa. Mire, cuando el día que yo fui salvo, ese día fue tanto el perdón que Jesús me dio a mí, que yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Y jamás me pasó por la mente, pero por si acaso tengo un precio. Jamás me pasó por la mente, pero por si acaso espero que tú lo reconozcas. Voy a hacer overtime. Jamás me pasó por la mente. ¿Por qué? Porque tal era el perdón de lo que Dios me había dado, que ¿quién se va a poner a pensar si no solamente una persona que no se evalúa a sí misma cuerdamente, sino que piensa de sí misma altivamente, orgullosamente, infladamente, que piensa que Dios le puede ver algo a alguien? Porque si vamos a hablar de deudas, y si Dios me tiene que dar a mí lo que yo me merezco, lo que me merezco es el infierno, señores. Eso es lo que me merezco. Lo que me merezco es el castigo eterno. Eso es lo que me merezco. Si vamos a hablar en términos de lo que me merezco y lo que no me merezco. Pero sin embargo la Biblia no dice nada de que yo me merezco por hacer, habiéndome salvado Él, habiéndome dado la vida eterna, habiéndome dado lo que no me merezco y habiendo sido puesto en esta relación de siervo para con el Señor, así como los apóstoles. Ciertamente que no me merezco nada por hacer lo que este siervo es llamado a hacer. No me merezco nada por ello.
Hey, si en gracia Dios me perdonó, y en gracia me puso Dios en su familia, y en gracia me puso en esta relación, ¿me merezco algo? Absolutamente no. Y Jesús quiere que nosotros tengamos esta mentalidad muy clara en nosotros. Nosotros no nos merecemos nada por obedecer a Dios. No nos merecemos nada. Déjenme decirles, esto va a bajarnos a nosotros la hinchazón que tenemos a veces en la cabeza. Que nos creemos gran cosa porque estamos haciendo... Algunos de nosotros creen que por venir acá a la iglesia ya le estamos haciendo gran favor a Dios. ¿Ah? Ya, por venir a la iglesia. No, y yo voy todos los domingos. ¿Ah? Asistencia perfecta. Merezco un premio. ¿Habráse visto? No hay tal cosa. No hay tal cosa. Simplemente cuando hacemos lo que el Señor nos manda, estamos haciendo lo que debíamos y por lo tanto no debiésemos de pensar que hemos hecho algo meritorio. Al utilizar la palabra meritorio me refiero en el sentido de la palabra que ha ganado el derecho o se ha hecho merecedor de premio o reconocimiento. A veces por eso es que, sinceramente, déjeme rebobinar acá un poquito. El mundo vive alimentando su ego de esa forma. El mundo vive buscando reconocimiento. El mundo vive haciéndose así. ¡Qué buen trabajo hiciste! Premio Nobel a cantidades. Hollywood tiene la mejor película, el mejor actor, el mejor que recogió los restos después de la película, el mejor de todo. Y, bravo. La gente de la música tiene su reconocimiento, el Dove Award, el esto acá, y el por acá, y por acullá, y el esto. Todo el mundo tiene sus premios, todo el mundo tiene su reconocimiento, todo el mundo tiene su plaquita. El mundo no puede vivir sin ello. El mundo no puede vivir sin ello. El siervo de Jesús no necesita de eso. Hay gente que dice, ay, nadie reconoce lo que yo hago en la iglesia. Hay gente que es así. Ay, que se siente tan dolida. Nadie reconoce todo el trabajo que yo hago por la iglesia. Bueno, el pasaje dice acá, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que yo he ordenado que hagas, decir, he hecho lo que debía hacer y no he hecho nada que merezca algún tipo de reconocimiento o premio. Simplemente he hecho lo que un siervo debe hacer. Si en nuestras congregaciones, amados, nosotros tuviésemos esa forma de pensar, mucha gente se pondría más seriamente a obrar en la obra del Señor, en vez de estar todo quejoso y esperando que alguien le diga, ¡ay, qué lindo todo lo que estás haciendo!, para que se ponga a hacer algo. ¿Ah? Pero a veces, amados, nos damos cuenta de que hay muchas cosas del mundo en nosotros, ciertamente. Pensamos, hay veces todavía como el mundo. Déjeme decirle, este sentido es el que encontramos en la mente de Pablo y de Pedro, de acuerdo a lo que hemos leído. Más claramente, Pablo sabía que él no era sino el mayor de los pecadores. Este era el sentir de Pablo. Vamos a ver a uno que trabajó más que todos nosotros juntos. ¿Ok? Más que todos nosotros juntos. Y vamos a ver qué era lo que lo movía. Y vamos a ver qué era lo que él buscaba. Venga conmigo, por favor, a 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1, 15. Mira lo que dice ahí la Escritura. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. La traducción en inglés dice, I am the chief of sinners. The chief. Soy el más grande, soy el que está a la cabeza. Yo soy el más grande de los pecadores. 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 9 y 10. 1 Corintios 15. Salud. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 lo siguiente. Versículos 9 y 10 dice así. Pablo, una vez más hablando, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero mire lo que Pablo hacía. Él se daba cuenta que él era el más grande de los pecadores,
Él consideraba sinceramente que esto no es falsa humildad. Acá él no está hablando solamente de palabras. Este es el sentir genuino del corazón del apóstol Pablo. Él dice, yo no soy digno ni siquiera de ser llamado un apóstol. Dice, yo perseguí la iglesia del Señor. Este fue mi pecado grande, por decir así. Yo, un perseguidor del cuerpo de Cristo, que vi a algunos de ellos encarcelados y a otros vi hasta morir. Mis faltas fueron así de graves. Pero dice el apóstol, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, pero Dios me salvó, Dios me perdonó, por gracia. No me lo merecía, pero me perdonó todo, absolutamente todo. El hecho de que yo fui perseguido en la iglesia, también se me fue perdonado. He sido perdonado, gloria a Dios, aleluya. Dios me perdonó todo. Y dice más aún, y esta gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino, dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este sentir, esta cosa que no me olvido de cuánto Dios me perdonó, es lo que me motiva diariamente para yo trabajar. Y sé que he trabajado más que todos, pero no he sido yo, sino que tanto Dios me perdonó que le he dado todo y le doy más, y le doy más, y le doy más, porque tanto así me perdonó Dios. Le doy más, y le doy más, y le doy más. Tal ha sido la gracia de Dios para conmigo. Mira lo que dice Romanos, el capítulo 15. Romanos 15, versículo 15 al 24. ¿Cuánto fue lo que el apóstol Pablo trabajó, movido por la gracia de Dios? Este siervo, esta persona que no esperaba ninguna recompensa, nada en lo absoluto, porque él decía, para mí es suficiente saber que Dios me perdonó todo, lo más grande, que yo fui perseguido en la iglesia. Para mí eso fue suficiente. Miren lo que él trabajó. Versículo 15 al 24. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, que por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Este hombre, en un lapso de aproximadamente 30 años, trajo el Evangelio desde Israel hasta España. Básicamente, todo el continente sur europeo fue evangelizado por el esfuerzo, la obra del apóstol Pablo. Y a veces nosotros nos sentimos tan orgullosos de nosotros mismos que le dimos un tratado a una persona. O que ya no le gritamos a nuestra mujer. Amados, acá vemos el ejemplo de este siervo de Dios, este doulos de Dios, quien cautivado, es que Pablo vivía cautivado por la gracia que Dios había mostrado con él, perdonándole todos sus pecados. Por eso les digo que cuán importante es mantener fresco todo lo que Dios nos ha perdonado. Mantener fresco todo lo que Dios nos ha perdonado. Acuérdese, amado, no se olvide todo lo que Dios les ha perdonado. Todas las ofensas, todas ellas, desde la más pequeña hasta la más grande, todas fueron limpiadas. No le va a faltar entonces ánimo, fuerza, empuje para servir al Señor, para obedecer al Señor, sin esperar nada en lo absoluto, sino solamente en pura gratitud, en pura gratitud, en pura gratitud.
Ciertamente Pablo entendió que él no merecía premio ni reconocimiento, pues todo, como hemos leído de su propio testimonio, él todo lo atribuía a la gracia y al poder de Jesucristo. Él no decía que era él. Decía, la gracia de Dios obró en mí. Dice, la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Me esforcé, sí, pero no yo, fue Cristo en mí. Él atribuía todo. Por eso él decía, me jacto, pero no me jacto en mí, me jacto en Jesucristo. Me jacto en que Él me ha mandado a evangelizar y yo creo que Él me va a dar a mí todo lo necesario para hacerlo. Y cuando lo empieza a hacer, dice, gloria a ti, Señor, porque tú eres el que está obrando poderosamente a través mío para yo hacer lo que tú me has mandado a hacer. ¿Qué gloria tengo yo en eso? ¿Qué jactancia puedo tener yo en mí acerca de todas esas cosas? Ninguna. ¿Qué premio puedo esperar si tú me estás dando todo absolutamente y me has mandado para ello? ¿Me salvaste? ¿Alguna cosa que pueda esperar? Nada, en lo absoluto, nada. Nada. Todo lo atribuye a la gracia y al poder de Jesucristo, y con un fuerte sentido de gratitud se esforzaba en hacer lo que Jesucristo le mandó a hacer. Ahora, yo quisiera tener acá un paréntesis con respecto a esto que acabo de decir. Con esto termino en realidad. Permítame decir lo siguiente. No es parte de nuestro texto para mí estudiar acerca de que, sin embargo, a pesar de que no merecemos nada, ninguna recompensa, Dios, sin embargo, cuán grande es Dios, ¿eh? Dios, sin embargo, dice que Él va a evaluar nuestro servicio, no porque lo merezcamos, porque todo es de gracia. Entiéndamelo, por favor, todo es gracia. Pero, sin embargo, Dios nos dice, esto recíbalo usted como un bonus adicional, ¿ok? Bastaría que Dios nos haya salvado y no ofrecido nada, pero sin embargo, en adición a habernos salvado, Él nos ofrece algo. Pero que no se le vaya a meter en la mente, por favor, de que es porque Dios se lo debe a usted o me lo debe a mí. No, sino que Dios en gracia, porque así es Dios. Dios es por naturaleza un Dios de gracia. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios hace? Él nos dice de que Él va a evaluar nuestro servicio y Él nos va a dar coronas. Él nos va a dar coronas cuando Él ve que hemos hecho lo que Él nos manda hacer con la actitud apropiada de hacerlo. Él nos va a dar coronas. Dios quiere que sepamos que en gracia Él nos va a coronar por nuestro servicio. Y me guardo de utilizar la palabra recompensar, porque esa palabra tiene tan metido dentro de su significado el hecho de haber meritado algo. Y es interesante porque la Escritura no utiliza esa palabra, pero sí dice que nos va a dar coronas, nos va a dar coronas, nos va a dar coronas, nos va a dar coronas. Es más, lo dice 5 veces. 1 Corintios 9:25 nos va a dar una corona incorruptible. 1 Tesalonicenses 2:19 nos va a dar una corona de gozo. 2 Timoteo 4:8 nos va a dar una corona de justicia. Santiago 1:22 nos va a dar una corona de vida. 1 Pedro 5:4 nos va a dar una corona de gloria. 5 coronas distintas. 5 coronas distintas. Pero ninguna de ellas porque lo merecemos, sino todo en gracia. Esto es congruente, esto es exactamente lo que la Biblia enseña, porque mi justificación fue por gracia, mi santificación es por gracia, mi glorificación va a ser por gracia, mi coronación va a ser por gracia. Todo es absolutamente por gracia. Nada porque me lo merezco, nada porque te lo mereces. Nada en lo absoluto. Así que el Señor, pues, amados, Él lo que quiere es que nosotros seamos siervos con una mente sobria, una mente humilde, que estimemos nuestra obediencia incluso habilitada. Y tenga presente, no hay obediencia que podamos rendir al Señor que no haya sido primeramente empoderada por Dios. No hay obediencia que nosotros podamos rendirle a Dios que no haya sido el producto de Él obrando a través de nosotros en respuesta a nuestra petición: Señor, danos la fuerza y el poder para obedecerte. No hay obediencia ninguna que usted y yo podamos hacer sin que Dios haya intervenido habilitándonos para ello. ¿Ok? Y entonces, pues, lo que Dios nos dice es: amados, tengan una mente sobria, balanceada, humilde, obedeciendo lo que les digo, no pensando que yo les debo algo a ustedes a la obediencia que ustedes van a rendirme. Pero sin embargo, en gracia les daré una corona si ustedes me obedecen de todo corazón, con la actitud apropiada. ¿Qué le parece?
Eso es tener una perspectiva clara de las cosas. Eso es tener una perspectiva balanceada. Cosa que así, amados, cuando el Señor nos dice, hay que ir y llevar el Evangelio. Una de las cosas que estuvimos cantando es, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. En realidad, ese es nuestro mandamiento. Ese es nuestro mandamiento. Llevar el Evangelio cuanto podamos regarlo en tantos lugares sea posible. Hagámonos un test. ¿Estamos obedeciendo al Señor en ello? Y si lo estamos haciendo, amados, reconozcamos, estamos haciendo solo lo que el Señor nos ha mandado hacer. No más de ello. Pero sin embargo, el perdón que Dios me ha dado me da fuerza para esforzarme más aún e ir más hacia adelante. Tan grande ha sido el perdón que Dios me ha dado. Tan grande ha sido. No me lo merezco. Yo continuaré obedeciéndole. Y más aún sé que al final, por gracia, hasta corona me va a dar. ¿Qué le parece? Hasta corona te va a dar, por gracia. Padre, venimos a ti para darte las gracias por tu palabra. Cuán bueno es para nosotros escuchar estas cosas de los labios del Señor Jesús. Cuán importante es para nosotros, porque la tendencia por la carne en realidad en nosotros es la de, hay veces que se nos infle la cabeza pensándonos a nosotros gran cosa porque empezamos a obedecerte. Oh Señor, perdónanos, porque cuántas veces hemos caído en ello. Perdónanos por cuántas veces hemos dicho, Señor, mira todo lo que estoy haciendo por ti, tienes que hacer tú esto por mí. No entendiendo en realidad que nuestra relación contigo es una relación toda de gracia y no de mérito. Si de mérito se tratan, son los méritos de Cristo, no los nuestros. Es su justicia, es su santidad, la cual es nuestra, porque Él fue nuestro sustituto en la cruz. Y te damos gracias por ello. No hay nada de nosotros. Tanto hemos sido perdonados, oh Padre. Ayúdanos a tener estas cosas frescas. Ayúdanos a apreciar cada vez que nos reunimos como congregación para celebrar la cena del Señor, para recordar cuánto tú nos has perdonado. Ayúdanos para mantener fresco día a día, Señor, cuánto tú nos has perdonado, para que así no nos falte ninguna motivación para obedecer el día de hoy. Oh Señor, bendito seas tú por siempre. Gracias porque a pesar de que no merecemos nada, tú en gracia dices que nos vas a dar coronas al evaluar lo que hemos hecho aquí en esta vida. No es deuda, es gracia. Te damos gracias por ello, Padre. Te pido, Padre, por aquellos que están aquí presentes que no conocen nada de esta relación contigo, que entiendan que así como tú has sido amplio con muchos de nosotros en perdonarnos nuestros pecados, así también tú continúas siendo ese mismo Dios que será amplio en perdonar a todo aquel que a ti se vuelve arrepentido y cree en Jesús, que murió por él, por ella en esa cruz. Te pido que tú lo traigas a Cristo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.